Continuamos con los 9 dones del espíritu, el cuarto don, sentido espiritual de sanidad o sanidades, la quinta parte. El sentido de la sanidad, cuando es activado y utilizado, implica una bendición. Y aquí tenemos la cuarta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuevamente nos encontramos con una referencia a incorporar algo, hambre y sed, en este caso de justicia. Cuando Dios hizo tanto énfasis en los alimentos, en la ley de Moisés, estaba queriendo enseñar estos principios. No solamente lo físico, que sí es importante, de hecho no deberíamos desestimarlo en este tiempo, todo lo contrario, sino también lo espiritual. Aquello con lo que nos alimentamos, materia, energía, espíritu, o sea, nos alimentamos con alimentos materiales, pero todos esos alimentos tienen energía, y hay también energías del cielo y energías del inframundo, y hay un alimento espiritual que es la palabra de Dios o la otra palabra, y con eso que nos alimentamos vamos a ser nutridos o vamos a ser enfermados. Nuestro cuerpo, cuerpo, alma y espíritu, todo. Rechazar el alimento contaminado de este tiempo nos puede dejar famélicos, desnutridos, decir, bueno, no, todo esto está contaminado, no voy a comer esto, pero le permite a Dios alimentarnos con su comida celestial. Este tipo de alimentos contaminados, físico, material, que puede estar literalmente contaminado, con tóxicos, con agroquímicos, envenenado, desprovisto de nutrientes, y todo eso es mentira y engaño que entra en nosotros y nos enferma, ¿no? No solamente lo físico, de nuevo. ¿Con qué y cómo fue hecho ese alimento? Hoy en día tenemos que preguntarnos eso. ¿Hay injusticia y muerte en eso que estamos comiendo? Una cosa es que yo cultive un tomate y me como ese tomate, o vaya a comprar un tomate en la verdulería, pero hay toda otra serie de alimentos ultraprocesados y no sabemos lo que hay ahí. Simplemente tiene un envase bonito, a todo color, con una etiqueta muy linda, pero ¿qué hay ahí? Puede haber muchísimas cosas. De hecho, hay productos que se toman a partir de células de aborto, por ejemplo, y ahí ya hay un pacto de sangre. Hay tantas sustancias que pueden contaminar, sobre las cuales no hay control, porque faltan muchísimos controles realmente en toda la industria alimenticia. Hay pactos hechos, por más que el alimento sea bueno, la industria, la empresa que lo procesó, ha hecho pactos oscuros allí. Hasta podemos hablar hoy no solamente de pactos, sino de mezcla incluso con carne humana, insectos que se está poniendo de moda, pero no son alimentos sanos para nada, y bueno, muchas cosas más. ¿En qué condiciones rodean la producción, la compra, la preparación, la venta, la comercialización? ¿Cuáles son esos pactos? ¿Es solo por gula? Juan 4, 31, 34 dice: mientras tanto, con ruego los discípulos le decían: Rabí, come. Pero él les dijo: para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús, no es que Jesús no comió o rechazó el alimento, no, él comía, es más, muchísimas veces lo vemos en fiestas, bebiendo y comiendo y compartiendo el evangelio en las fiestas, pero él claramente le dice: muchachos, todo esto está bárbaro, pero ojo, que hay una comida superior, y acá es esta comida no solamente física, sino también espiritual, hambre y sed de justicia. Cuando el deseo de verdad y de justicia se transforma en nuestro alimento, entonces recibimos el alimento espiritual que trae perfecta sanidad a nuestro interior. Todo el Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas, sigue luego enseñándonos primeramente cómo no vivir una fe religiosa. Ellos conocían la palabra,
en aquel entonces, pero era religión, era palabra transformada en una religión prácticamente muerta o sin vida. La cuarta sección que sigue a las bienaventuranzas, recordemos, tenemos las bienaventuranzas como introducción al Sermón del Monte y tenemos una breve conclusión y luego hay dos partes, cada una con 9 secciones. Entonces, la cuarta sección de la primera parte dice: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta es entonces la cuarta sección de esta primera mitad del Sermón del Monte, ¿no? Podemos relacionar con Génesis 2, 23, 24. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Una traducción más literal diría, por ejemplo, varona, una cosa así. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. 1 Corintios 6, 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. El adulterio es más que la fornicación, porque además de una relación sexual ilícita, desordenada, implica romper un pacto, implica violar ese pacto. Esa unión de pacto no es algo formal o contractual. Hoy en día el matrimonio está muy devaluado. En sus inicios el matrimonio no tenía mucho que ver con el amor, sino con un contrato social, una relación social, económica, nacional. Pero más allá de eso, que es un contrato social, económico, que incluye el amor, por supuesto, hay una unión espiritual. Hay una unión espiritual, hay una unión del alma, hay una unión de la energía vital de cada uno. Y el adulterio, al romper ese pacto, afecta todo nuestro interior. O sea, porque hay una conexión entre la energía vital de ambos cónyuges y ahora eso está contaminado, está alterado con otra energía, repito, amén de la dimensión de pecado que es, además de eso. Entonces, en el área de sanidades podemos hablar, por ejemplo, de todas las enfermedades de transmisión sexual, que no solamente la tenemos que pensar en el sentido de una bacteria o de un virus. En realidad, la bacteria o el virus simplemente está manifestando en lo natural, en lo físico, en lo corporal, algo que ha ocurrido a nivel del alma y del espíritu. Entonces, hay que cortar esos órganos infectados en nuestro interior con la espada del Señor. Sacar eso de nuestro interior. Es como una operación, ¿no? No una operación física, literal, sino una operación del alma con tumores que se han desarrollado en el alma y que hay que cortarlos, hay que quitarlos. En la segunda sección del Sermón del Monte se nos habla no ya de dejar una vida religiosa, lo cual es muy importante, sino de crecer en una vida de fe verdadera. Y la cuarta parte que encontramos aquí dice lo siguiente: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida ni por qué comerán o qué beberán. De nuevo, incorporar, comer, beber, sanidades. Ni con qué cubrirán su cuerpo. Otra vez, cubrir, ser protegido para no ser dañado por lo que viene de afuera. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura?
¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Entonces, estamos en la cuarta sección de la segunda mitad del Sermón del Monte. Comer, beber, vestirse, todo lo que tiene que ver con la salud física. Comer, el sustento a largo plazo, el desarrollo. Beber, el sustento inmediato, podemos verlo así, no es lo único. Vestido, la protección exterior, el abrigo. Al dejar estas preocupaciones en las manos del Señor, le permitimos a Él venir y habitar en nuestro interior físico, y salimos nosotros de ahí, es decir, del lugar de autoridad y control. O mejor dicho, nos sometemos a Él para obedecerlo en ese lugar. Entonces hay luz, hay sanidad, porque Él habita y Él está al control de lo que ocurre allí. Cuando hacemos por nuestra seguridad física fuera del Señor, terminamos dañándonos internamente. Eso es lo que genera estrés, enfermedades profesionales, actividades ilegales. Pero muchas veces aceptamos ese daño físico para tener seguridad física. Qué extraño, ¿no? Como resultado, el sentido de sanidad se bloquea, porque decidimos no ver y escuchar nuestro interior en función de lo que sabemos que tenemos que hacer. No escuchamos qué está pasando dentro nuestro, dónde está saltando algo ahí que un fusible que no va bien, porque estamos convencidos de que hay que hacer esto y que hacer lo otro, porque eso nos va a dar seguridad y al final es lo que nos termina dañando. Cuando renunciamos a eso y lo ponemos en sus manos, entonces se activa el sentido. El Espíritu Santo activa los sentidos espirituales, y en Romanos 8, en la primera parte de Romanos 8, en la cuarta sección, nos encontramos con esto. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. De nuevo, el cuerpo mortal, sanidad, cuerpo destinado a la muerte, a la enfermedad, que es vivificado por el Espíritu. Renunciar al alimento interior de la justicia propia que viene del infierno para ser alimentados por el Espíritu, que es el que nos da la verdadera vida. El cuerpo del pecado, es decir, el yo pecaminoso, esa naturaleza de pecado, está muerto porque no recibe más el alimento corrupto que necesita para seguir viviendo con esa falsa vida. Pero el cuerpo físico es vivificado por el alimento que viene del Espíritu, porque este cuerpo del pecado no es el cuerpo físico material, es obviamente esta alma corrompida que está en mí, una especie de yo paralelo, ¿no? Hay un yo metido que no soy yo, pero que el pecado me metió y que se vive, se comporta, actúa como si fuera yo y trata de manejarme como un títere. Bueno, ese cuerpo, esa es la naturaleza pecaminosa que debe morir, y por el contrario debemos alimentar nuestro verdadero yo espiritual. Hay una conexión de vida espiritual que se recibe de Dios directamente. Necesitamos abrirnos a recibir esta vida de lo alto, esta energía espiritual. Se despierta nuestra visión interior para ver cuál es el yo que debe morir y cuál el que debe vivir.
En la segunda parte de Romanos 8 vemos la vida victoriosa, y esta vida victoriosa tiene activado el sentido. Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. En contra de nosotros. Esto es aquel que nos provoca un daño. Ataque hacia nuestra integridad, nuestro interior, daño interno, que nos quiere arrojar en prisiones de cautividad, meter grilletes de enfermedades. No se trata aquí de que nosotros caigamos por nuestro propio pecado, no está diciendo eso, o por nuestra imprudencia, sino de que seamos arrojados a un foso, perseguidos, agarrados, entrampados, atrapados. Podemos tener la seguridad de la protección de Dios, por lo tanto, no necesitamos reforzar nuestro interior como si fuera una caparazón por nosotros mismos. Porque si hacemos eso nos volvemos insensibles y también ahí se embota el sentido de las sanidades. Entonces puede estar abierto y sensible porque hay toda una coraza externa que nos protege, que es Dios mismo. El Mesías activa este sentido. Isaías 11, 3 al 5. Su deleite será temer al Señor, no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres. Esta es la cuarta afirmación que hace. Pobreza está inevitablemente relacionado con enfermedad. La enfermedad genera pobreza, la pobreza genera enfermedad. Pobreza en todo sentido, no es solamente pobreza de dinero, sino también es pobreza emocional, pobreza en las actitudes, en las aptitudes, pobreza física. De hecho, es mucho peor la pobreza emocional, intelectual, que la pobreza física. La relación entre ambas cuestiones, en ambos sentidos, pobreza y enfermedad, es directa, y esto forma un círculo vicioso del cual se vuelve muy difícil salir. Al ser quitada la pobreza como factor externo, la alimentación en todo sentido mejora y la salud también mejora. Cuando hay necesidades y peligros apremiantes en el afuera, producto de la pobreza, no se puede ocupar uno de su interior. Cuando tienen que estar peleando por un mendrugo de pan día a día, peleando por proteger su integridad física de alguna manera, uno no puede tener la tranquilidad suficiente como para mirar hacia el interior, iluminar las áreas que necesiten sanidad, tomar las disciplinas adecuadas. Desde el otro punto de vista, la enfermedad inevitablemente va a generar pobreza. No hay fuerzas para trabajar, no hay claridad de pensamiento para idear, no se tiene un buen aspecto para ser aceptado por las personas. Eso es sí o sí inevitable. Y hemos terminado con la quinta parte de esta serie y continúa y concluye en el próximo sexta parte.